fuiste ayer, eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía el remanente, eres manantial de vida, tu palabra es... Bendición en abundancia para cada uno de ustedes en esta preciosa oportunidad que se me concede en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Nicolás R. González de la Iglesia del Dios Viviente, que está ubicada en el 350 de la Common en esta bella ciudad de Lawrence, Massachusetts. Y hoy quisiera hablar con ustedes respecto a un tema muy importantísimo que usted debe saber. Una perspectiva de Jesucristo y su existencia. Es un tema muy peculiar que ayudaría a usted a entender quién es nuestro Señor Jesucristo con más eficacia. Para esto nosotros tenemos una lectura primeramente que se encuentra en Mateo capítulo 16, versos 13 y 17, y vemos la lectura que dice de esta manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que podemos nosotros dar una cierta información al respecto, donde usted debe entender quién es Jesús. Jesús no es cualquier cosa, ni ninguna imaginación humana. Jesús es el que estuvo desde el principio con el Padre antes de la creación. En este caso, usted debe sobreentender que es importantísimo saber la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Podemos nosotros también entender lo que dice Juan capítulo 6, versos 68 hasta el 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos dicho claramente, o he dicho hace poquito, que Cristo no es cualquier cosa. Usted tiene que entender porque Cristo es el único elegido por el Padre para que nosotros, toda la humanidad en el mundo entero, tenga vida eterna. Sabemos que el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios primero, después que el hombre cayó conforme al libro de Génesis, Cristo vino para que nosotros tengamos vida, como lo expresa en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Ese Hijo es Jesucristo que se encarnó, que ya existía con Cristo, donde nosotros tenemos que entender que Cristo es el único elegido para que nosotros tengamos vida después de la muerte. Porque realmente la muerte es segura y la vida es incierta, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que usted y yo debemos de comprender con claridad, como también lo sigue diciendo la palabra en Colosenses 1, 12 y 20, usted debe entender claramente, estoy hablando de Cristo, el Hijo de Dios, que es el único elegido para vida eterna a toda la humanidad existencial. Dice la palabra en Colosenses 1, de 12 al 20, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros realmente debemos de pensar, cuando mandamos que tenemos que creer en Jesucristo, debemos de hacerles saber que Cristo es el único elegido por el Padre para que nosotros seamos reconciliados con Él, por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de su gloria desde el principio, y la generación sigue en su agitado curso. Pecado vienen y pecado van. En vez de menguar, el pecado crece. Pero mientras el pecado crece, la gracia de Dios sobreabunda, y abunda a través de ese que antes de que el mundo existiera ya existía. Es Jesucristo, el único tomado por el Padre. Y si nosotros debemos entender, yéndonos al primer libro de la Biblia llamado Génesis, que en el capítulo 6, en el verso 3 y el verso 6, Dios dice, el Padre, que no contenderá su espíritu con el hombre, porque ciertamente carne. Por eso entonces debemos entender que como el Señor es perfecto y nosotros nos imperfeccionamos, ahora en Cristo Él nos perfecciona mediante la muerte en la cruz del Calvario, quien al tercer día resucitó entre los muertos para continuar dándonos vida y vida en abundancia. Debemos entender también lo que el apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El único que fue recibido arriba en gloria fue Jesucristo. Dice que cuando Cristo murió, Cristo el tercer día resucitó y luego fue al monte de los Olivos, donde le dio las últimas órdenes a sus apóstoles. Después de darle órdenes, fue llevado al cielo, y una nube pues quitó de la presencia o de la vista de los apóstoles a Jesucristo, porque la nube le bloqueó. Entonces, pues a la nube tapar la imagen de Cristo, Cristo subió hasta la diestra de Dios Padre, donde Dios Padre le sentó a su diestra, hasta que se cumple lo que dice el salmista, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es que claramente el salmista David en esta parte sabía claramente que había un Señor más otro Señor, el Señor de los señores, el Padre eterno, y luego toma a Jesucristo como Señor de la humanidad, donde ahora nosotros entramos al Padre eterno a través de su amado Hijo Cristo. Así es que Cristo no es lo que la gente más puede imaginarse. Cristo estuvo con Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Si cogemos el libro de Juan en el capítulo 4, verso 24, Dios dice Cristo dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces podemos entender de que Cristo fue hecho carne, pero el Padre es espíritu. Si el Padre es espíritu,
Cristo fue hecho carne. Ahora Cristo tiene una imagen que ya existió desde antes de formarse carne. En esta parte, para dar mayor comprensión a lo que quiero darme a entender ante ustedes, vamos a 1 de Juan capítulo 2, versos 22 al 24. Aquí el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Así que Jesús es Cristo. Cristo significa ungido. El Cristo que es el ungido, si hablamos de Jesús que es el Cristo, Jesús significa Salvador. Y Cristo en griego es Cristo, que quiere decir ungido. Jesús, Salvador, el Salvador ungido. Si el Salvador ungido, Cristo es el Cristo que también los demás apóstoles dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y seguimos leyendo. Dice que el que niega que Cristo no vino en carne, el que niega, el que dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, o sea, que es el ungido, el que vino para salvar a la humanidad. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Por qué? Porque en este caso el Padre es el primero y le sigue un segundo, que es Jesús, quien viene a ser la segunda persona de la Trinidad. Todo aquel que dice que Cristo o Jesús no vino en carne es un mentiroso, está negando al Padre de donde salió Cristo. Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice Juan, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es nuestra comunión con Dios. Cuando creemos en Dios, creemos en el Padre y en el Hijo. Usted no puede creer en el Padre solamente, ni puede creer en el Hijo solamente. Primera de Juan capítulo 1 nos dice, nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Padre acepta al Hijo, porque a través del Hijo es que hay reconciliación, por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pablo en el libro de Filipenses aclara otras palabras en el capítulo 2, versos 5 al 11. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Cristo en forma de Dios, porque fue engendrado por Dios conforme al libro de Mateo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, ese es el Padre, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese es el Hijo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entendemos que sin Cristo no hay salvación, porque el Padre así ha querido, de por cuanto todos hemos pecado, todo lo nacido de hombre y mujer nace bajo pecado. En Cristo Jesús alcanzamos vida. Por Adán y Eva entró el pecado, obedeciendo a la serpiente que un día se manifestó, llevándole a que desobedezcan, tanto Adán y Eva, a Dios, cuando le dijo, de todo árbol podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que coma vas a morir. Y ellos obedecieron a la voz de la serpiente antes de lo que Dios le había dicho. Y por eso ahora todo el mundo muere. Pero Cristo vino, el cual es la imagen misma de Dios, para que luego en Cristo todos seamos reconciliados. O sea que sin Cristo no hay salvación. Dice primera de Juan 1, 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. De manera que Cristo es la vida eterna manifestado, la vida eterna estaba con el Padre, se manifestó en carne y se nos manifestó, dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que el que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero hay una entrada completamente para poder llegar al Padre, por cuanto ya todos pecamos ante Dios, que es ahora entrar al Padre por medio del Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo, pero tenemos que venir a la fe de Jesucristo su Hijo, porque todos hemos pecado y fuimos destituidos de gloria, y Dios es santísimo el Padre. Por lo que no podemos venir al Padre directo, sino por medio de aquel por quien el Padre nos reconcilia. En el Salmo 2, capítulo 11, verso 12, dice: servid a Jehová con temor, Jehová es el Padre, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, ese fue el que fue engendrado, la vida que se nos manifestó, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Todos debemos de confiar en el Hijo para poder llegar al Padre, porque si no, la ira del Padre se va a manifestar en todos aquellos que han negado al Hijo y no han dicho que Jesús ha venido en carne, el cual estaba ya con el Padre. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos claramente aquí que el Padre le da los créditos a su engendro y le da los títulos mismos que él tiene. ¿Qué dijimos? Su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba con el Padre desde el principio. Y seguimos viendo lo que Isaías nos sigue hablando en el capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, ese es Jesucristo. Yo le sostendré, mi escogido, el ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Podemos ver también en Isaías capítulo 61, donde el Señor se manifiesta por medio de lo que dice el profeta Isaías, donde Cristo iba a venir sanando a los enfermos, sacando de prisión al que estaba y a los oprimidos por igual, a los que estaban en cárcel, liberando a tantos que estaban endemoniados, como lo habla en el Nuevo Testamento, que a Cristo una vez estando en el templo se le dio la lectura para leer y luego se le dio la lectura de Isaías capítulo 61. Bendito sea el Señor. Y esto nos deja ver muy claramente y seguramente que sobre Cristo fue que descansó el Espíritu de Dios, como habla en el libro de Mateo, cuando Juan el Bautista le bautizó, que vio que el Espíritu Santo descendía como paloma después de haberse bautizado sobre Cristo, y indicando que realmente Cristo fue el único ungido quien llevó directamente el Espíritu de Dios sobre él, quien después de esto vino haciendo tantos poderes extraordinarios. Y por eso nosotros vemos que el profeta Isaías declara en el verso 1 del capítulo 42, un siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y también dice en el verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Vemos cómo él le dio todo su nombre a Jesucristo en el libro de Isaías 6, en el verso 9 en adelante. Pero nosotros también vemos de que la realidad
de estos conceptos es que no hay otro a quien el Padre diera todas estas cosas maravillosas y estos poderes extraordinarios y después le derrama su espíritu, donde Juan el Bautista dice, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque eso solamente es quien tiene la unción, el ungido, el Cristo del Dios de gloria, quien estuvo con el Padre. Si cogemos a Génesis capítulo 1, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu fue el que vino y se manifestó, en el que se manifiesta en un cuerpo semejante al nuestro. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Juan capítulo 3, versos 15 al 18, nos dice la importancia de este Cristo manifestado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Aquí está hablando, lo envió, indica que estaba arriba. Para enviarlo, tiene que ser alguien que esté con uno y uno luego le diga, ve a tal lugar. Pues el Padre dijo, vete a la tierra, al planeta Tierra, para que arregle el asunto en el que están pasando los seres humanos. Así que en esta parte dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el último verso del capítulo 3, en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que para poder ser salvo y librarnos de la ley y la condena eterna después de la muerte, nosotros tenemos que creer en Jesús, quien es el enviado del Padre, el creador de todas las cosas. Y en el verso 9 al 10 de Romanos capítulo 8, el apóstol nos aclara una última cosa que ustedes y yo debemos de mantenernos entendiendo. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y creyeres que Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Señor, que quiere decir el dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. San Pablo está aclarando que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Para poder llegar al Padre y alcanzar lo que Adán y Eva al principio perdieron, tenemos ahora que venir a ese ser semejante a nuestro cuerpo, quien estuvo al principio con el Padre, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y todas las cosas realmente en él subsisten. Y por él nosotros continuamos viviendo y procreándonos. Y un día vas a terminar el tiempo. Y cuando termine el tiempo ya no hay oportunidad para más nadie. La única oportunidad de librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Y después que nosotros vayamos, porque déjenme decirle, ustedes deben estar claros en esto. En el libro de Mateo capítulo 10 verso 28, Cristo dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Está indicando que nosotros tenemos un alma adentro, donde esa alma no muere. Esa alma es trasladada a un sitio. Después de la muerte, el alma sigue. En el lugar donde será trasladado, ¿qué vas a hacer? Porque solamente esa alma puede recibir la ayuda de vida a través de Jesús, el engendro de Dios. Por eso hice mención en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo, dice la Escritura, un día tiene que partir, porque la vida es incierta, pero la muerte es segura. Todo el mundo muere, pero en Cristo consigue vida. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. Sin Cristo no hay absolutamente perdón de pecado. Sin Cristo hay condena eterna después de la muerte, pero con Cristo hay una mansión celestial que te espera.
Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Cristo pronto ha de venir y ha de recompensar, como también dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Volviendo completamente al tema, en la parte que comencé a hablar con ustedes, debemos entender claramente de quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Aquellos que completamente los discípulos dijeron, en esta parte una perspectiva de Jesucristo y su existencia es vital para ti y para mí. Los discípulos comprendieron, Cristo es el Cristo, Cristo es el ungido. Cristo es el único que te puede otorgar vida después de la muerte. Cristo fue el que fue tomado por el Padre, el primero, el último, el alfa, la omega, el principio y el fin, que nos ofrece vida después de la muerte. ¿Quieres tú tener vida en Cristo Jesús? Cree en Él, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia y paz. Bendiciones en abundancia sobre ti y demás familia. Amén. Eres quien dice ser, cumples lo que prometiste ayer. Eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía al remanente. Eres más